106.5. 7:51, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús mi Señor y mi Salvador, y como siempre, la palabra de Dios, Mateo 15, 10 y 11, dice, Jesús dijo, oíd y entended, María Elena, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Así es. Así mismo es. Miren, señores, lo primero es, viví una situación cuando venía de Nueva York, de manera particular y con muchos dominicanos que estaban tomando el vuelo de Nueva York hacia Santo Domingo. Yo viajé por la línea Delta, pero me dice que se está pasando en casi todas las líneas que viajan a República Dominicana desde Nueva York. Parece que por esta situación que ha acontecido, de que han aparecido maletas con dólares y una serie de situaciones, la forma en cómo las autoridades norteamericanas están tratando a los dominicanos, no cuando uno pasa la migración y aduana, sino cuando está entrando al avión. Es decir, ayer, cuando nosotros veníamos, oficiales de las autoridades norteamericanas estaban a la puerta del avión de Delta con perros, un paquete de gente y respetando a los dominicanos. ¿Qué digo respetando? Porque tienen todo el derecho, ellos son autoridades. Ahora, usted no puede agarrar a una gente y decirle, ¿cuánto dinero te trae? Sácalo por dinero. Pero de una manera irrespetuosa, absolutamente irrespetuosa. Porque además... ¿Era la mayoría de los pasajeros o de forma aleatoria? No, a todo el mundo. A todo el mundo. Gracias a Dios, yo de una vez dije que era periodista, ¿verdad? Como una forma de cuidarme. Sí. Y entonces me trataron mucho mejor. Incluso hubo gente, personas que se confundían cuando le decían, ¿cuánto dinero tú traes? La gente se volvió, ¿cómo que? Claro, pues yo para mi país. ¿Cómo que se ponía? Y entonces se lo llevaban. Y esa duda piensa que es que está escondiendo lo sacaban algo de la fila, pero de una manera irrespetuosa. Yo creo que las autoridades... Una cosa, poniéndome, ¿verdad?, en los zapatos de ellos, ¿habría sospecha de algo? ¿Estarían en búsqueda de algo? Porque yo no había oído algo así. Bueno, pero si hay sospecha, se supone que el mecanismo donde debe hacerse eso es cuando la gente está pasando, cuando te revisan, no en la puerta del avión, porque se supone que después que tú pasaste ahí, entonces las autoridades son unas irresponsables si dejan que la gente pase el dinero por ahí. Porque todo lo que tú pasa por rayo X, te revisan, porque te revisan cuando tú sales y también te vuelven y te revisan cuando tú entras en el avión. Es una falta de respeto. Eso no puede ser. Una cosa es que, bueno, hayan autoridades ahí, tal vez a alguien de manera aleatoria puedan decir, bueno, pero a todo el mundo, pero además de una manera... Señores, hubo una señora que por poco le da una situación porque le metieron el perro y el perro estaba encima de ella. Yo no sé si era que tenía un salchichón o algo. Pero la pobre señora estaba en una situación y después la sacaron. Y que el pasajero se asusta. Pero claro, sí. Entonces, yo pienso que, y le hago un llamado al cónsul dominicano en Nueva York, a nuestro hermano Eduardo Selman, para que tome cartas en este asunto. Le hago un llamado a la Cancillería, a mi amigo Andrés Navarro también, para que tomen cartas en este asunto. Es decir, hay que averiguar qué es lo que está pasando, o sea, por qué esta situación. Pero además, independientemente de lo que fuese, hay que tratar de evitar que a los dominicanos que vienen para su país o que viene, a quien viene de visita le estén faltando el respeto de esa manera. Las autoridades norteamericanas tienen todo el derecho de investigar todo y además tienen todos los mecanismos del lugar para hacerlo sin tener que maltratar ni irrespetar a los dominicanos. Así que hago esta denuncia de manera responsable, ya se la hice llegar a cada una de las personas que tienen que ver con esto, pero fruto de que varias personas al verme ahí me dijeron, Eury, pero di algo, ¿verdad? Tengo que decir algo, porque ciertamente fue una falta de respeto a quienes ayer en un vuelo de Delta veníamos hacia Santo Domingo, incluso la propia línea, tanto Delta como American Airlines, que son los que más vuelos vienen a República Dominicana, deben tomar cartas. Viniste el miércoles, ¿no? Porque tú viniste de ayer al programa. No, antes de ayer, exacto. Ayer estamos hablando del miércoles. El miércoles, exacto. El miércoles, el vuelo que salió de allá a las 8 de la mañana. Entonces, miren, en cuanto a la alza salarial, salario mínimo, lo primero es establecer que es muy bajo. No, lógicamente no esperaba que fuera el 40% que planteaban las centrales sindicales, pero tampoco yo pensé que se iba a quedar en un 14%. Pensé que iba a ser un poquito más. ¿Por qué? Porque ciertamente hay que tratar de ver la situación que implica este salario mínimo. Un salario mínimo, el más... Hay 3 salarios mínimos en República Dominicana, el más bajito 6.880 pesos, que no da absolutamente para nada, y el más alto 11.292, que tampoco dan absolutamente para nada, pero lógicamente hay que compensar la situación de las empresas. Pero creo que se quedó muy bajito. Pero hay 2 cosas que quiero plantear en torno a esto. Lo primero es, miren, debe darse, y yo creo que los sindicalistas tienen que echar un pleito en torno a esto, y el gobierno sobre todo,
en una reclasificación clara de las empresas. Es decir, hay empresas que tienen un gran capital y un gran nivel de beneficios que pagan el mismo salario mínimo que una empresa mediana o una empresa pequeña. Entonces, eso no puede ser. Tiene que haber una reclasificación clara. Yo sé que hay una propuesta y que se está discutiendo, pero le dan largas y largas y largas porque al sector, sobre todo empleador, le conviene a una empresa que tiene, qué sé yo, de capital 100 millones de pesos y de beneficio 20 o 30, o 15 o 10, qué sé yo, le conviene seguir pagando bajos salarios porque su margen de beneficio aumenta. Pero eso le hace daño a una empresa mediana. Y yo lo digo porque hay empresas que tienen, digamos, 10, 15, 20 empleados y pagan un salario mínimo igual que una empresa que tiene 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 empleados. Entonces, eso tiene que haber una reclasificación clara, precisa y sobre todo porque el gobierno se ha preocupado por defender a la pequeña y mediana empresa, a las pymes. Entonces, las pymes están jugando un papel importante para el desarrollo económico de la República Dominicana, pero están pagando una cuota muy, muy fuerte en términos impositivos y en términos de salarios. Cuando una empresa entra, excúseme todo, buenos días. Buen día, Melton. Cuando una empresa entra a ser pyme, ¿por el monto del capital de operación o por el número de empleados? No, por el monto. Hay una clasificación, supuestamente, es por la cantidad de ventas que hace al año. Ah, ok. La cantidad de ventas que hace al año. No. Entonces, Por el número de empleados. No por el número. Por eso hay una propuesta de que sea por beneficios y cantidad de empleados, que es lo correcto. Es decir, ¿cuál es tu nivel de beneficio y cuál es tu nivel de empleomanía? No por lo que tú vendas, porque, por ejemplo, tú puedes vender muchísimo, pero tu margen de beneficio es chiquitico. Y ser una empresa también bastante moderna, que solamente uso 7 empleados. Exactamente. Y tengo una tecnología alta. Correcto. Y sobre todo, Melton, que es algo que han denunciado las centrales sindicales, que se está utilizando mucho el contratar los servicios externos. Por ejemplo, limpieza. No tienen empleados, no son sino empleados. que contratan empresas para la limpieza. La Codetel, entonces, por ejemplo. Sí. Que tiene Mensajería. Edesur, mensajería. Exactamente. Compañías extra. Contratan mantenimiento de Tiene que haber, ingenieros. y en eso deben Y pelear. no son empleados. Sí, los sindicalistas tienen que pelear eso. Tiene que haber una reclasificación de acuerdo a la lógica actual del mercado de las empresas, para que de verdad haya facilidades para la pequeña y mediana empresa. Lo otro, el gobierno debió jugar un papel más activo frente al sector privado, frente al sector empleador, perdón. Porque evidentemente que de 3 sectores, si 2 se ponen de acuerdo, las cosas pasan sin mayores inconvenientes. Entonces el gobierno debió jugar un papel más activo. Entonces ahora creo que este incremento, no sé si se aprobó así, en la información no lo decía, pero debe ser retroactivo a partir de enero. Y en eso el gobierno tiene que tratar de convencer al sector empleador, ya que no fue el nivel que se esperaba, pero por lo menos que se correspondan con un sector, con que sea a partir del mes de enero de este año. Es decir, que hay una compensación que de alguna manera ayuda a los diversos sectores. Y creo que los sindicalistas deben manejar mejor el retiro que hicieron. No deben impugnar el incremento, porque si lo impugnan entonces no se da, pero tampoco deben abandonar los espacios de discusión ni los espacios sobre todo, de decisión. Y entonces van a permanecer donde lo maltratan. Bueno, pero el problema es que ahí ellos lo que tienen que hacer es desarrollar una especie de jornadas de lucha para presionar que no lo maltraten, pero no pueden abandonar. Ahí es que se deciden las cosas, que sigan echando su pleito ahí. Si abandonan, todo lo van a decidir el gobierno y el sector empleador. Entonces no deben abandonar, nunca se debe abandonar, es lo que creo más correcto. Y ellos lo saben, porque los sindicalistas en varios momentos han estado en situaciones donde no son favorables y después de una lucha bien hecha, lo que tiene que haber una lucha inteligente, una lucha para sumar, una lucha para convencer, es decir, tiene que tratar de convencer al gobierno de que muchas cosas lo apoye, tiene que tratar de buscar los sectores de empleadores más conscientes para lograr decisiones, pero abandonarlo, desde mi punto de vista, es una táctica incorrecta. Lo que ocurre es que el Comité Nacional de Salario no es un organismo permanente. O
sino que se convoca para discutir el tema. Pero tienen que estar en lo que yo digo, porque ellos dicen que no van a volver. Porque él se refiere al retiro de los trabajadores del también. Diálogo tripartito para la modificación del Código Laboral. Del diálogo tripartito, no del Comité Nacional del Salario. Ya ellos dieron como un hecho lo del salario mínimo. Pero ellos dicen, nos retiramos del diálogo tripartito. Del diálogo tripartito, no cuenten con nosotros para la modificación del Comité del Salario. No, ya ese tema, digamos, terminó. El Comité del Salario se volverá a reunir en algún momento. 2 años. No, le toca en 2 años, por ley. Pero no, se reúne cada cierto tiempo. Para la decisión es cada 2 años para tomar decisiones sobre el salario mínimo. Pero en ningún espacio, es decir, no pueden abandonar ahora. Si le pasó esa experiencia en el Comité Nacional de Salario, no pueden abandonar la discusión sobre el Código de Trabajo, porque entonces ahí el gobierno y el sector empleador se van a poner de acuerdo en todo y ellos van a quedar marginados. Entonces tienen que estar echando su pleito permanente, llevando su posición y tratando de convencer y desarrollando una táctica para sumar. ¿Qué significa esto, señores? Entre los empleadores hay gente consciente. Hay gente que respalda muchas posiciones de los trabajadores o que busca salidas intermedias a situaciones. Entonces, el sector de los trabajadores lo que tiene que ser inteligente. Saber que ciertamente hay situaciones donde no van a tener elementos favorables, pero hay otras donde si saben manejar una táctica correcta tendrán resultados positivos. El error más grave para cualquiera es abandonar la lucha. Si la abandonan, la pierden. Cambio y fuera.